Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Jesús David Moscote Guillén. Soy su tutor del curso Teoría de las Decisiones. Hoy vamos a compartir el CIPA correspondiente a la tarea 4. Perdón, al ejercicio 4 de la tarea 1. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Como tengo pantalla completa, pues no veo si alguien me está alzando la mano. Entonces, si alguien tiene o va a decir algo, pues puede abrir su micrófono y hacer su petición. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, este CIPA es correspondiente al ejercicio 4, teoría de juegos. Inicialmente, pues, vamos a... Entonces, ¿en qué consiste la teoría de juegos? La teoría de juegos es una teoría matemática que estudia las características generales de las situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Es útil para tomar decisiones en caso donde dos o más personas que deciden se enfrentan en un conflicto de intereses, y así estudia la toma de decisiones e interacciones, ejemplo, el juego de ajedrez, la negociación política, las estrategias militares. Dentro de esas teorías de juegos encontramos lo que es el punto de silla o juego estrictamente determinado. ¿Qué es un punto de silla? Que es un pago que está simultáneamente un mínimo de su renglón y un máximo de su columna. Para encontrar puntos de silla, rodear los mínimos renglón y meta de la caja de las máximas columnas. Entonces, ¿qué determina si un juego tiene, digamos, solución pura? Es el punto de silla. Si ya encuentro el punto de silla, pues no tengo necesidad de resolver el ejercicio. Entonces, eso es lo que vamos a determinar más adelante. ¿Qué son las estrategias mixtas? En la teoría de juegos, el objetivo para los jugadores es siempre escoger las estrategias óptimas. Si el juego es estrictamente determinado, siempre habrá una estrategia pura, por lo que no habrá cambios de esta. Sin embargo, se podría tener situaciones en donde el juego no es estrictamente determinado y por consiguiente el oponente no está sujeto a una sola estrategia. Al conocer ya la adoptada por el jugador, este oponente podría cambiar otras estrategias que le traerían mayores beneficios y menores al jugador. Debido a esto, es necesario que éste adopte un cambio de estrategia continuamente, obteniendo así un juego de estrategias mixtas, lo que les dije anteriormente. Y en ese ejercicio también se habla del método gráfico. Entonces, ¿qué es el método gráfico? Se emplea para resolver problemas que presentan solo dos variables de decisión. El procedimiento consiste en trazar las ecuaciones de las restricciones en un eje de coordenadas x1 o x2 hasta xn para tratar de identificar el área de soluciones factibles, soluciones que cumplen con todas las restricciones. Entonces, de acuerdo a eso, quiero preguntarle a ustedes cómo van con el ejercicio número 4. ¿Qué les sugiero yo en este CIPA? Nosotros, por lo general, cuando hay estos espacios, no es venir a dar una clase literalmente o explicarle un ejercicio. Yo sí quisiera que ustedes como estudiantes pudieran interactuar y que ustedes sean los mismos que digan: yo puedo explicar el ejercicio si ya lo realicé. Si tiene alguna duda, me la puede consultar. ¿Quién quiere participar? ¿Están aquí? ¿O se fueron todos? Listo. Entonces vamos a presentar un ejercicio que es muy parecido al ejercicio 4 y la forma como se desarrolla.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. ¿Están viendo el Excel? Sí, señor. Ok. Entonces, diríamos, el juego de la teoría del método de la teoría de juego en una matriz 2 por n. Este ejercicio pues habla de dos compañías, la compañía de 1 y la compañía de 2, que diríamos que compiten con una marca, ¿sí? Y entonces tienen dos estrategias, estrategia S1, S2, y la compañía 2 tiene tres estrategias. Entonces, de acuerdo a las probabilidades, la compañía 1 o la compañía 2 decide qué estrategias. Bueno, recuerden que en este caso, lo que gana uno, lo pierde la otra, ¿cierto? Y para eso tenemos una tabla donde tenemos unos valores que en este caso son los pagos y que estos son probabilidades. Probabilidades 1 y 2 y probabilidades 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinamos si este es un juego de estrategias mixtas o estrategias puras? Cuando observamos que en el criterio minimax y maximin quiere decir que el criterio máximo son 13 y el criterio mínimo de minimax son 18, quiere decir que son diferentes. Si en este caso hubiesen sido iguales, ese era un juego de estrategias puras, pero en este caso es un juego de estrategias mixtas, los cuales se tienen que resolver por el método gráfico, que es lo que pide una parte de la rúbrica. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Dice, observe el juego de las estrategias y busque una solución máxima o mínima, determine la solución óptima del juego, ¿cierto? De los dos jugadores y interprete los resultados. También nos pide que utilicemos el método gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Quién me ayuda? El máximo mínimo. Sí, señor. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el valor esperado o de la fórmula, que ya sabemos que la fórmula del valor esperado, recuerden que eso lo vimos en la primera parte, ¿sí? Donde hablábamos que el valor esperado, los árboles de decisiones, recuerden esa parte, donde dice que el valor esperado, eso lo vamos a ver más adelante, el valor esperado es igual al valor esperado de la empresa 1 por su probabilidad, más el valor esperado de la empresa 2 de 2 por su probabilidad. Entonces, hay que recordar y hay que tener en cuenta que más adelante la sumatoria de toda probabilidad tiene que ser igual a 1 o el 100%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es X1? ¿Qué es X1? ¿Y qué es X2? ¿Qué son? ¿Quién me ayuda? X1, ¿qué es? Las probabilidades de la empresa 1. X1 es una probabilidad, ¿cierto? Entonces quiere decir Sí, que la señor. sumatoria de las probabilidades es igual a 1, ¿cierto? O el 100%. En este caso, para la empresa 1, tiene dos probabilidades, que es X1 y X2. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Entonces, en este juego hay tres estrategias, ¿cierto? S1, S2 y S3. Tenemos tres estrategias, ¿cierto?
que las vamos a llamar estrategia A, estrategia B y estrategia C. Entonces, presten atención qué se hace. Entonces, tenemos que el valor esperado es igual al valor esperado por su probabilidad. ¿Cierto? Entonces, multiplicamos 19 x1, ¿cierto? La probabilidad es una incógnita que no conocemos, más 16 x2. Vamos a hacerlo aquí al lado. Diecinueve x1 más 16 x2. Listo. Eso es representación del valor esperado, ¿cierto? Diríamos que es lo que represento en la fórmula del valor esperado. En el caso B, entonces aquí, si ya multipliqué 19 por x1 y 16 por x2, en la estrategia, vamos a llamar esto estrategia A. Y en la estrategia B, entonces multiplico. ¿Qué multiplico? A ver, ¿quién me ayuda? Los noto muy callados. Profe, es que dice, o sea, en la interpretación de la tabla, o sea, para sacar los valores está como, ¿cómo le digo para que me explique? O sea, ¿por qué se toma la primera columna para X1 si no se supone que esto, las de la empresa 1 van en horizontal? No, recuerde que las probabilidades para la empresa 2 es Y1, Y2 y Y3. Y las probabilidades para la empresa 2 es X1, X2. Mire, vean, S1 y S2 es la empresa 1. Entonces, va Entonces, tomando para la empresa B sería esto 19 Y1, 10 no, Y2. no. Primero, lo que tenemos que hacer es, si ya tomé para la empresa que va a ser esta, 19 a 16, 1, tengo que seguir en forma hacia la derecha en columna. Entonces, ¿cuál sigue? 10 10x1 más qué? Más 18. 18x2. Más 18x2, muy bien. ¿Quién me ayuda con la última, con la estrategia C? Sería 21x1 más 13x2. Correcto. Bien. 21 x1 más ¿a qué? 13x2. Muy bien. Esa sería la estrategia ¿qué? La estrategia 3 o la estrategia C. Muy bien. Listo. Entonces, aquí tengo la fórmula del valor esperado, ¿cierto? Pero entonces, como tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Entonces vamos a
a que quede una en función de la otra, ¿cierto? Entonces hay una condición. Ya yo sé que la suma de las probabilidades tenemos que les había dicho que x1 es más x2 igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la primera condición? Para dejar todo en función de una sola incógnita. Entonces, despejamos ya sea x1 o x2. Entonces, vamos a despejar, en este caso, vamos a despejar a x2. Me quedaría que x2 es igual a 1 menos x1. Esa es la primera condición, ¿cierto? Ya la tenemos, ya tenemos, diríamos, la primera condición. Estoy desarrollando aquí al lado para que entiendan el contexto de lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tengo esta condición? ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda? Hablen, no importa si se equivocan, pero digan algo, comenten. ¿Cuál es la probabilidad? Sí, ya yo sé que x2 es igual a 1 menos x1. Entonces ya tengo esta condición. ¿Qué hago aquí en estas estrategias, en estos valores que tengo acá con estos pagos? Estos pagos por estas probabilidades. ¿Qué hago? ¿Cuál es el segundo paso? El maximin. Lo que debo hacer es, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo x2, ¿verdad? Para que todo me quede en función de x1, ¿qué tengo que hacer? Despejar x2. Muy bien, reemplazarle. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que debo hacer es reemplazar x2. Entonces, para que todo me quede en función de x2, yo sé cuánto vale x2. 1 menos x1. 1 menos x1. Entonces, todo me queda en función de x1. Entonces, cuando ya tengo esto, ¿qué hago aquí? ¿Qué debo hacer? Simplificar Empezar a x1. resolver. Empezar a resolver. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo yo esto que tengo acá? ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa cuando está un paréntesis aquí y aquí hay una cifra? Matemática básica. Está multiplicando. Entonces multiplicamos ¿qué? Multiplicar. 16 está multiplicando a x menos x1. Entonces queremos decir que 16 multiplica esto. ¿Qué quiere decir? Que esto multiplicamos término a término, ¿no? Entonces multiplicamos más 16 por 1, ¿cuánto da? 16, positivo. Menos. Acuérdese que este signo deben de tenerlo en cuenta, que a veces muchos se equivocan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a regresarnos un poco.
Entonces, lo primero que hay que hacer es multiplicar este signo por este signo. Cierra. Más por menos, ¿cuánto me da? Menos. Menos 16x1. Y hago lo mismo. 16x1 y multiplico término más 18 más por me da menos 18x1. (21x1) más 13 menos ¿menos qué? 13x1. Muy bien. Listo. Ya tengo y todo quedó en función de x1. Ahora, ¿qué hago? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hago ahora aquí? Despejar. Tomo término a término y término semejante lo sumo, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces tomo términos semejantes. 19x1 menos 16x1, ¿cuánto queda? 3. 13x1 X1. más 16. 16. ¿Aquí cuánto me da? Menos 8. X1 más 18. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Cuando estamos sumando términos, recuerden que siempre se toma el signo del número mayor, ¿no? Entonces aquí Mayor. quedaría menos 8x1 más 18. ¿Y aquí? 7x1. A veces Excel no les permite colocarle el menos hacia, entonces la colocan entre comillas para que no lo tome como una fórmula. ¿Entendieron esto aquí? Que a veces Excel no le deja colocar este menos aquí porque lo toma como una fórmula, entonces ustedes le colocan inicialmente una comilla para que les deje colocar la cifra. Entonces aquí, ¿cómo queda? Menos 7x1. 21x1 menos 13, ¿cuánto es? Menos 7x1. 8x1. Perdón, esto. 7 sub. Menos, 8. menos 8. 8. 8. 8x1 más 13. Entonces, ya tenemos una ecuación, ¿cierto? ¿Qué ecuación es esta? ¿Quién se acuerda de qué es esta ecuación? ¿A qué se les parece? Lineal. Esa es una ecuación lineal, ¿cierto? Muy bien. Esa es una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces, mire, recuerden que la ecuación de cartesiana de la recta dice que y es igual a mx más b, donde m es la pendiente, ¿sí?
Entonces, ya aquí tenemos una ecuación Lineal. lineal, ¿cierto? Hasta ahí, lo que hemos resuelto es tener un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué nos pide la guía? Dice, utilice GeoGebra, ¿cierto? GeoGebra para conocer ese punto de intersección y, diríamos, encontrar esos valores, puntos máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones y vamos a graficarlo en GeoGebra. Esto es muy sencillo. Entonces, van a Google, le dan GeoGebra clásico y ese es GeoGebra con lo que vamos a graficar. ¿Entendieron ahí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a graficar? Estas tres ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación A? 3x1. Más 16. Entonces, mire, como esto es fácil, mire. Entonces, mire, me dice que es 3x más ¿qué? 16. Más 16. Mire, ya ahí tengo, ya GeoGebra me graficó la primera recta. Algo muy importante que les voy a decir, hay muchos estudiantes que hacen, recuerde que la suma de toda probabilidad tiene que ser, ¿qué? Les dije ahorita. 100% 1. O 1, ¿cierto? Entonces, como es 1, entonces, ¿qué hago para agrandar este espacio en el eje? Le doy shift sostenido. Miren, shift y agrando ese eje para que me quede esa imagen, me quede amplia. ¿Entendieron ahí? Le doy shift con el mouse sostenido y extiendo la línea para que la línea me quede más amplia y no me quede apiñado lo que estoy graficando. Entonces, la segunda ecuación que tenemos es menos 8x1 más ¿qué? Más 18. Y ahí tengo la segunda ecuación. Y la tercera ecuación me da 8x1 más 3. 8x más 13. Listo. Y ahí tengo las rectas graficadas. Entonces, mire, para no confundirse, ¿cierto? Me dice que la primera recta tiene el color verde. Entonces, ¿qué hago yo acá? Esto es como para guiarme y no confundirme después. Entonces, yo le doy color verde. Esto es para que ustedes lo tengan claro. El otro es, diríamos, como un color rojo. Color rojo. Y la tercera
es color azul. Listo. ¿Por qué va a ser muy importante que ustedes identifiquen esos colores para que no se vayan después a equivocar con lo que sí lo que vamos a hacer? Entonces, ya tenemos, entonces nos dice que como es una matriz, ¿cierto? De 2 por n, dice que de todos los puntos máximos escojamos el mínimo. De todos estos puntos que hay aquí, ¿cuál es el punto mínimo? De todos estos puntos de intersección, ¿cuál es el punto mínimo? ¿15? Exactamente. Entonces, este punto aquí, diríamos que este es el punto A, que es el punto de intersección. Entonces dice que ese punto de intersección está con una coordenada entre 0,31 y 15,5. Eso es lo que tenemos que comprobar nosotros, que diríamos que este es el valor esperado, valga la redundancia de lo que se espera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar. Mire, tomamos polígono y le damos y seleccionamos esa área. Ese es el área que queda debajo del punto. Quiere decir que aquí, digamos, de todos los puntos máximos, escogemos el mínimo. Entonces, es el área que se sombrea o que se selecciona. Entonces, ya tenemos el área con que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Le hacemos un capture de pantalla. ¿Sí? Un capture de pantalla y ese es el gráfico que vamos a colocar acá. Hasta ahí es. ¿Quién tiene dudas? Cuando se selecciona el polígono y se señala el área, automáticamente lo resalta. No. Usted viene, toma aquí, mire, se va aquí. Si va a seleccionar un punto, por ejemplo, este punto que se seleccionó, toma aquí punto. Y se va a seleccionar el polígono, usted le da aquí en polígono, lo activa y va haciendo en cada punto de intersección, perdón, yo me pasé, era hasta aquí, es hasta 1, lo tuvieron ahí en cuenta, menos mal que lo repetimos. Entonces, mire, es hasta 1. Entonces, el área es esta, ¿cierto? Lo toman con polígono para sombrear el área por debajo de la curva. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que juegan aquí? ¿Por qué es bueno identificar el método gráfico que me hace a mí identificar las estrategias que van a jugar? ¿Cierto? Entonces, esta estrategia que queda por debajo de esta área ya no entra en el juego. La estrategia que va a entrar a jugar, diríamos que es la azul y la roja. Entonces, lo que tenemos que mirar acá, por eso le dije que era muy importante que se identificaran esto para tener claro con qué estrategia voy a jugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar primero? Vamos a hallar el valor esperado, ¿sí? Que es la fórmula que está aquí, que vimos que el valor esperado es el valor al valor esperado por su probabilidad y el valor esperado de la estrategia 2 por su probabilidad. Entonces, como son dos estrategias las que voy a utilizar, entonces las estrategias que van a entrar en el juego son menos 8x1 más 18 más 8x1 más 13. Sí. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Hasta ahí hay algún problema?
¿Quién tiene una duda? No, profe, ahí la única sería porque en el GeoGebra solo se toma hasta 1. Porque acuérdese que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Ok, ya, gracias. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Mire, esto es lo que está planteado aquí. Entonces, para hallar el valor de X1 lo podemos hacer por varios métodos, pero aquí el que más se utiliza es el método de igualación, ¿cierto? Entonces, esto es lo que estamos planteando acá. Entonces, igualamos es muy importante que trabajen con espacios, diríamos, con espacio suficiente para que no vayan a tener ningún inconveniente. Para que se entienda lo que quieran hacer. Entonces, tengo menos 8x1 más 18 es igual a 8x1 más 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Términos semejantes, ¿cierto? Términos semejantes, los agrupamos. Entonces me queda, puedo pasar 13 para acá. Entonces me queda menos 8x1. Si paso esto para acá, ¿qué es? ¿Cómo me queda? Un positivo, un valor positivo al pasar del otro lado del igual cambia su signo. Como está positivo, pasa a negativo, entonces me queda que eso es menos, perdón, menos 8x1 es igual como no deja poner igual, vuelvo y le digo, tienen que colocarle comillas. Menos 8x1. Y tengo un problema, perdón. Menos 8x1 menos ¿sí saben dónde sale este 8x1? Sí, a la opción azul. Ok. Este pasa para acá y queda negativo. Me lo está tomando como una fórmula. Vamos a meterlo acá dentro de... Es igual. Este que está positivo pasa hacia el otro lado. Negativo a 13 más menos, perdón, menos 18. ¿Sí? Entonces aquí me queda ¿qué? Menos 16x1
menos 16x1, que es igual a 31. 13 menos 18, ¿cuánto da? 5. Menos 5, ojo. Deben de tener en cuenta esos signos, porque si no lo tienen en cuenta, van a tener problemas con el resultado. Entonces ahí da menos 5. Entonces, tengo que x1 es igual a menos 5 que divide este que está multiplicando, pasa al otro lado, pasa a dividir con el mismo signo, no cambia, queda igual. Menos 16. Entonces eso me da 0,31. Ya tengo el valor de x1, ¿no? ¿Cierto? Ya tengo el valor de x1. ¿Cómo encuentro x2? ¿Quién me ayuda? En la fórmula con el valor de x1. Sí, señor. Aquí tenemos una condición y dijimos que x2 es igual a 1 menos x1. Entonces, x2 es igual a 1 menos x1. Lo puedo hacer con fórmula y puedo decir que esto es igual a 1 menos x1. Y me queda que ya tengo el valor de x1 o x2. ¿Cierto? Ya tengo, ya sé cuánto es estrategia, cuánto es la probabilidad de x1 y x2. Ya la encontré. Ya tengo que eso vale, si lo pulsamos, diríamos que este es el 31%, la estrategia x1 y la estrategia, si juega la estrategia x1 el 31 y si juega la estrategia x2 va a tener un resultado del 68%. Entonces también me pide que haya el valor esperado. ¿Sí? Entonces el valor esperado, recuerden, ¿cómo es la fórmula del valor esperado? ¿Quién me ayuda? Valor esperado es igual a valor Es igual esperado al 1 pago de que la por la probabilidad. probabilidad. ¿Sí? Igual al valor es Entonces el valor esperado, mire, yo puedo reemplazar, como ya conozco x1, yo lo único que voy a reemplazar es este valor en este. Acá. Entonces me queda, por ejemplo, en cualquiera de estas ecuaciones lo puedo reemplazar. Entonces tengo que 8, puedo hacer con fórmula, a 8 por x1 más 13. Entonces me da que el valor esperado es un valor de 15.5. Y podemos verificar, ¿se acuerda cuando hicimos álgebra que el punto de intersección estaba en 15.5? Quiere decir que lo que hemos hecho es correcto. ¿Sí ven? Y que x1 es el valor de 0,31. El valor de la probabilidad. Entonces, aquí está claramente x1 es igual a 0,3125. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ahí la probabilidad la sacó, pues el valor esperado lo sacó fue con la fórmula del azul, ¿verdad? No, yo lo puedo reemplazar en cualquiera. Vamos a reemplazarlo en menos 8x1. O sea, ya yo tengo x1. Yo lo puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones y el resultado va a ser igual. Entonces, vamos a Ok. ver.
igual menos 8 por x1 más 18. El resultado va a ser igual. O sea, ya que ya tengo el valor de x1, el valor va a ser igual. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Hay alguna duda? Entonces, esto es el paso que hemos hecho hasta acá. Que hasta el momento esto es lo que hemos resuelto. Ya encontramos la probabilidad para la estrategia 1 y para la estrategia 2, para la empresa. ¿Sí? Ya tenemos 31,38, 15.5. Entonces, ahora vamos a buscar las probabilidades para la empresa. Espera un momentico, discúlpenme. Entonces, ya tenemos las probabilidades para la empresa 1. Ahora vamos a hallar las probabilidades para la empresa 2. ¿Sí? Entonces, si para la empresa 1 tomamos multiplicar por columna, para la empresa 2, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por Filas. filas. Totalmente. Entonces, las probabilidades, ya tenemos el valor esperado, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar las probabilidades para la estrategia 2. Entonces, aquí también tenemos las siguientes condiciones. Tenemos que decir que Y1 más Y2 más Y3 es igual ¿a qué? La suma de todas las probabilidades es igual a qué? A 1 a 100%. Claro, no les dé miedo. Los veo muy, los noto demasiado callados. Entonces es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la segunda condición que debemos poner es de igualar y de mirar cuál es la estrategia que no entra en el juego. Ya dijimos que la estrategia que no entra en el juego, ¿cuál es? ¿Cuál de La estas verde. estrategias? La estrategia A. Quiere decir que la estrategia A corresponde a Y1, la estrategia 2 corresponde a Y2 y la estrategia 3 corresponde a Y3, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que como no entra en el juego la estrategia Y1, esta es igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que entran en el juego? Esa es la tercera condición. Diríamos que Y2 más Y3 es igual a ¿qué? ¿A qué es igual?
es igual a 1. ¿Sí? Ya tengo la tercera condición. Entonces, para que todo me quede en función de una sola incógnita, hago el mismo paso que hice la vez pasada. Puedo decir que Y3 es igual. ¿A qué es igual Y3? A 1 menos Y2. Muy bien. A 1 menos Y2. Listo. Ya todo me queda en función de una sola incógnita. Entonces, tengo que el valor esperado para hallar las probabilidades para la empresa 2, tengo que el valor esperado de B por la probabilidad de Y2 es más el valor esperado de C por la probabilidad de Y3. ¿Cuál es el valor esperado de la estrategia B? Es esta ecuación y el valor esperado de C es esa. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos voy a hacerlo aquí al lado. Ocho x 1 más 3. Es igual al valor esperado, que en este caso es 15.5. Listo. ¿Qué tenemos que trabajar ahí? ¿Qué hacemos? Por su probabilidad, que en este caso es Y2 más por su probabilidad Y3. Entonces, para dejar todo en función de Y2 y Y3, ¿qué tenemos que hacer? Entonces decimos que X1 es igual a 0. Entonces me queda 18 Y2 más 13 Y3 es igual a 15.5. ¿Han entendido lo que estoy haciendo ahí hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe. El Díganme. resultado de rojo se sacó de los dos de arriba, del azul y el rojo, ¿verdad?
Sí, señor. Mire, La fórmula. sí, recuerde que para poder entender cuáles son las estrategias que juegan, yo aplico GeoGebra, ¿no? Ya habíamos dicho que el punto donde las dos líneas que se intersectan en el punto mínimo, esas son las dos estrategias que estarían a jugar, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que las rectas que se intersectan es la azul y la roja, que por eso les dije que era muy importante que les colocaran color, la azul y la roja, ¿cierto? Entonces, estrategia como no entra, quiere decir que esto es igual a cero, que es lo que estoy haciendo acá. Si Y1 no entra en el juego, entonces Y1 es igual a cero. Aquí, para que todo me quede en función de Y, yo digo que X1 es igual a cero, ¿sí? Para poder que todo me quede en función de Y. Entonces ya tengo que 18Y2 más 13Y3 igual a 15.5. Vamos a comprobar que eso es cierto. Pero recuerden que aquí también tengo una tercera condición que digo que Y3 es igual a 1 menos Y2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Reemplazar lo que hicimos el paso pasado. 10Y2 más 13Y3, pero ¿cuánto vale Y3? 1 menos Y2. Esto es igual a 15.5. Volvemos y hacemos lo mismo. Multiplicamos término a término. Entonces me queda que 18Y2 más 13 por 1, 13. Más por menos, menos. Menos 13Y2. Eso es igual a 15.5. Entonces, tomamos los términos semejantes. Entonces, 18Y2 menos 13Y2, ¿cuánto es? 16, 5Y2. Bueno, sería 5Y2 es igual a 15.5. Despejo Y2 y me queda que eso es igual a 15.5 dividido entre 5. Vamos a hacerlo en fórmula. Y es igual a 15.5 dividido entre 5. Eso da, Profe, ¿por qué entre 5? no, perdón. Es que aquí dice, ayúdenme. El 13. Entonces, menos 13. ¿Sí? Entonces me queda que Y2 es igual a 15 menos 13. 15.5 menos 13, ¿cuánto da? ¿Quién me ayuda con ese dato? 1.5. 15.5 menos 13. Eso da 2.5. Igual a 2.5 dividido entre 5. Listo. Tengo que Y2 es igual a 0.5. Y si ya conozco Y2, ¿cuánto me vale Y3? 1 menos Y2. 1 menos Y2. ¿Y 1 menos Y2 cuánto sería?
0.5. Quiere decir que la probabilidad para la empresa 2 y la empresa 3 es de 0.5 respectivamente. Es el cuadrito que tenemos acá. Para la empresa 1, si juega la estrategia 1, va a tener una utilidad del 0.31. Si juega la estrategia 2, va a tener diríamos, la utilidad del 0.69, y la empresa 2, si juega la estrategia 1, no va a tener utilidad. La empresa, si juega la estrategia 2, va a tener una utilidad del 50. O sea, indeterminadamente, si juega cualquiera de la estrategia Y2 o Y3, va a tener la misma probabilidad. ¿Sí me entiendes? Las mismas utilidades o la misma probabilidad. Entonces, eso es más o menos parecido al ejercicio que ustedes tienen del ejercicio 4. Voy a detener la grabación para